La sombra de Balgurat, una tubnovela escrita por Paul Contreras para Tiempo de Escribir. Capítulo 9. El tesoro del desierto. 1.1. Entonces, de todos los profesores, solo Emerson Coy sigue vivo. La pregunta de Ángela sonó seca en el ambiente tenso del automóvil. Durante todo el trayecto, Dolly se había encerrado en sus notas y Andrés manejaba apretando las manos contra el timón y tensando la mandíbula como si estuviera sosteniendo una moneda entre los dientes. Ángela no podía enfocar su tensión de la misma manera y ahora solo esperaba que llegaran a su destino, que estaba a un par de minutos según la aplicación de tránsito y mapas de su celular. Sí, es el único que sigue vivo, respondió Andrés tensamente. Y para ser honestos, dudo que diga algo más allá del yo no sé nada y que esto es una coincidencia. Bueno, Andrés, pero entonces, ¿por qué vamos para allá? Porque quiero que me lo diga en la cara, respondió Andrés sin mirarla. Ángela se fijó en la pantalla de su celular y posteriormente en el retrovisor. La detective Anjarita seguía absorta en sus papeles y con gesto de pocos amigos, quizás pensando las preguntas que le haría al sospechoso. Desistió de preguntarle algo y se quedó mirando por la ventana las gotas que volvían a caer con renovada intensidad, azotando con un frío intenso a los transeúntes que buscaban algún medio de transporte para dar por finalizado aquel sábado tan gris. El coche dobló por las calles del laberinto del centro y finalmente se acercó a la entrada del parqueadero de la universidad. Al ser un lugar público, entraron sin ningún inconveniente, salvo los breves momentos para recibir el tiquete que expedía la máquina de entrada con el número de la placa del vehículo y estacionar en un espacio cercano al paso peatonal para ingresar a la universidad. Los edificios de la diocesana eran un contraste de arquitectura republicana con inmensas moles de concreto y ladrillo, iluminadas a través de enormes ventanas sostenidas con remaches que permitían ventilar los largos pasillos a su alrededor. Parecía como si aquellas moles de edificios adustos y los jardines se hubieran levantado como un inmenso centro comercial del que brotaran salones en vez de almacenes, y los rayos de luz que rebotaban de las paredes blancas caían formando ángulos que borraban cualquier sombra de las estructuras clásicas que aún pudieran conservar. Ángela observó cómo parecían encerrar en rayos de luz gris de la tarde lluvia a las edificaciones internas, y caminó hacia la recepción central localizada en el centro del complejo. Un vigilante esperaba tras un escritorio de mármol negro y blanco, tomando notas mientras llenaba un libro de minuta. Andrés se adelantó, pero se distrajo un momento mirando a las paredes, en un momento de duda que Ángela usó para tomar la iniciativa. Buenas tardes, saludó cortésmente, recibiendo la respuesta correcta del hombre. Vamos para la Facultad de Arqueología. Buscamos al profesor Coy. Sigan, está en su oficina, respondió maquinalmente, sin mediar identificación. Ángela buscó con la mirada a la detective. Esta le respondió con ojos que denotaban extrañeza. La última vez habían sido anunciados a pesar de ser un día entre semana y con mucha gente. Ahora parecía ser un día con un nivel de seguridad extrañamente bajo. Sin embargo, Andrés se dirigió a la facultad y las dos mujeres siguieron sus pasos ágiles, que parecían acelerarse a cada momento hasta que éste debió aminorar el paso ante la imposibilidad de Dolly de ir a su ritmo debido a los tacones medios de sus botas de gamuza. Notó algunos afiches en la entrada de la facultad, pero los pasó de largo. La oficina del profesor Coy estaba en un corredor que, a pesar de la fuerte iluminación, parecía estar rodeado de las sombras de las columnas, sin ventanas al exterior. Sin embargo, al entrar, estaba coronada por ventanas internas enormes de la pared lateral, al ser una de las pocas ubicadas en las esquinas del edificio. A pesar de haber estado previamente en aquella oficina, notó que los papeles estaban en perfecto orden sobre el escritorio, y los libros que habían estado abiertos ahora resaltaban por su ausencia. Demasiado orden para alguien que tiene que preparar clases constantemente, dijo Ángela, rompiendo el silencio. Demasiado, replicó Andrés, y, además, mira eso. Dejó la frase inconclusa. Levantó la mirada al techo para encontrarse con imágenes impresas de lo que parecía ser el mural de la capilla de Balgurat. Siguiendo un impulso súbito, Dolly bajó la cortina vertical de enrollar, revelando múltiples notas pegadas, todas referentes a observaciones sobre el mural e instrucciones ininteligibles. Ya sabemos de dónde sacó Camilo esa costumbre de escribir notas al aire, dijo Ángela, mirando a su alrededor. Esto no es normal, comentó Dolly, acercándose a ver las notas. Si el profesor ya se fue, que haya dejado su oficina sin seguro resulta bastante extraño. Y si está aquí,
Este estado de orden, comparado con el del otro día, tampoco es tan común. No me sugestionen con esas cosas, espetó Andrés, cuyo tono tenso resonó un poco más alto que de costumbre. Creo que ya tenemos demasiadas preguntas como para montar teorías paranoicas. Ángela volvió a mirar al techo. El profesor parecía una persona excéntrica, como solían serlo los profesionales en ciencias sociales, y seguro aquello era solo una manifestación más de aquel comportamiento. Habían cumplido. Era hora de irse. Vámonos, dijo tras una larga inspiración. Creo que no estuvimos de suerte, no lo encontramos. Salieron de la oficina. El poco rastro de vida humana que el edificio había tenido parecía haberse esfumado del todo, y los corredores comenzaban a teñirse del gris del cielo que ya empezaba a gotear una lluvia intensa. Pero nadie pensaba en eso. Ángela bajó las escaleras hasta el vestíbulo del edificio seguida de sus dos acompañantes y notó una figura familiar, la puerta de la capilla, que en uno de los afiches convocaban a una actividad de la facultad. Bienvenidos a su casa, la Facultad de la Diocesana, leyó el cartel. Visiten la expo de arqueología con los tesoros del desierto de Arunat. La exposición estaba en la bóveda de la facultad. Ya ven, eso explica el por qué nos dejaron pasar tan fácilmente, dijo Ángela, al tiempo que se dirigía a la bóveda. Los demás la siguieron en silencio. La escalera por la que habían descendido volvía a tomar el rumbo, esta vez a una especie de sótano, y se tornaba circular, con vitrinas selladas donde algunas piezas encontradas por la universidad estaban exhibidas de forma permanente. Piezas indígenas, antigüedades de la época colonial y algunos libros de relevancia para la universidad parecían decorar el camino hacia una inmensa puerta de hierro, un refugio subterráneo sobre el que descansaban los viejos edificios. La iluminación amarillenta le daba un aura de calor y la abertura de la puerta indicaba que aún había acceso al público. Tras una leve duda, siguieron al interior. Las exposiciones conformaban una especie de caracol que guiaba al centro de la bóveda. Colgadas en las paredes reposaban fotos del hallazgo en el desierto, desde las excavaciones primarias hasta la delimitación de la totalidad del edificio, las técnicas usadas, fotos de los docentes, y finalmente el proceso de corte de los bloques y de cómo habían sido llevadas hasta ese lugar. Al parecer, la universidad no carecía de dinero, dado el inmenso empeño en preservar y llevarse aquellos tesoros antes que los ladrones de reliquias se hicieran ricos con aquellas piezas que, a juzgar por su apariencia, eran más siniestras que artísticas. Armas de hierro, elementos de tortura y símbolos de todos los tipos. ¿Qué tipo de cosas son las que investiga esta universidad?, preguntó Dolly ante la visión de una silla de tortura diseñada para ejecutar finalmente a la víctima del dispositivo mediante un empalamiento. Los demás la miraron en silencio. Las luces parpadearon ligeramente. Sin embargo, entre las paredes que formaban el camino hacia el centro de la bóveda brilló una luz pálida, como si fueran antorchas. El calor de la sala se elevó. Las luces continuaron parpadeando y Ángela apretó el paso, sintiendo la respiración de Andrés y Dolly caminando cada vez más apuradamente tras de ella. Cuando se vio el recodo que mostraba el final del pequeño recorrido, la luz de la bóveda se apagó, pero el resplandor y el olor de antorchas ya era notable y la luz pálida llenaba el recinto. A paso lento, entró al centro de la sala. El mural de Baalgurat estaba armado totalmente, suspendido de una especie de andamio metálico que permitía ver sus uniones, pero sin ocultar detalles a la vista. Dos losas que parecían ser piedras de sacrificio estaban dispuestas a los lados, y bajo el mural, una silla con una figura encapuchada reinaba sobre la sala. Aquella especie de trono parecía estar esculpido con forma de brazos cortados y se erguía sobre unos escalones en los que otra figura que cubría su rostro y hombros con una tela negra les esperaba. En cada losa de sacrificio, una figura humana descansaba, cubierta por sábanas negras. Dios quiera que solo sean maniquíes, pensó Ángela, sintiendo un escalofrío súbito. «Qué bueno que hayan venido, las estaba esperando», resonó una voz de hombre proveniente de las escalas. «¿Qué tipo de circo es este?», dijo Dolly con voz molesta. «Deje los juegos y quítese la máscara». «No se altere, detective Angarita. A fin de cuentas, la fiesta apenas inicia». El hombre sentado en los escalones se levantó y se quitó la manta. Era Emerson Coy. Sonreía ampliamente mientras se dirigía a ellos con calma. «Y es aquí donde acaba la investigación arqueológica, en una bóveda. El desierto cuidó estos tesoros, pero ahora deben cumplir con su propósito. ¿No es increíble?». El hombre se acercó a una de las losas y observó la figura. Con un frío en su estómago, Ángela vio cómo las figuras cubiertas respiraban, las sábanas subiendo y bajando.
Jamás pensé que una ciudad tan anónima como esta tuviera una misión tan importante en el universo. Es decir, que de tanta violencia, de tanto odio, de tanta mierda, fuera posible sacarle provecho, cosechar algo entre tanta miseria y tanta podredumbre. Me gusta eso, ¿saben? Andrés se llevó instintivamente la mano a la espalda. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó secamente. Que el misterio que tanto le atormenta está aquí, teniente Chávez, respondió Emerson. Todas sus experiencias, sus miedos, todo termina aquí. Leí todo lo referente a su trabajo con la prensa sobre los crímenes del asesino del centro, pero jamás se dio cuenta de que se trataba todo esto. Hizo un buen trabajo, una lástima que lo haya dejado abandonado. Mala cosa. Andrés tragó fuertemente. ¿Usted es el asesino del centro, Emerson? Una pregunta demasiado directa para alguien que siempre llegaba al fondo de todos los asuntos a su cargo. Alguien como usted, Andrés. Pero no soy el asesino del centro. Me hubiera gustado serlo, ¿sabe? Alguien capaz de burlar a la autoridad por tantos años sin siquiera despertar ni una sospecha. Eso fue mejor propaganda que cualquier milagro de los obesos sacerdotes y pastores de las iglesias de garaje de esta ciudad. Dolly dio un par de pasos al frente, rompiendo el silencio tenso. Ya estuvo bueno, profesor Coy. Esta charada es suficiente y yo no voy a participar de su obra de teatro universitario. Le pido por las buenas que me acompañe antes que llame a la policía y se arme un escándalo. Y si decido no ir, ¿qué me va a pasar, detective? Usted lo pidió, profesor. La mujer sacó su teléfono, pero Emerson la miró con sarcasmo. Estaba fuera de señal. Un sonido retumbó en la sala. La puerta de la bóveda se había cerrado. No necesito un grupo de policías para efectuar un arresto, dijo la detective caminando hacia el profesor. ¡Basta!, exclamó Emerson con voz profunda. ¿Aún no se da cuenta, detective? Esto es superior a cualquier cosa que usted imagine. Su estupidez no tiene límites. Esto es sobre el balance entre la ira y el miedo, y ustedes van a ser testigos de cómo la balanza se equilibrará ahora y para siempre. Dolly vaciló un momento, la mano oculta en el lugar donde llevaba su arma, bajo el brazo derecho, mientras observaba cómo el resplandor de las antorchas iluminaba las facciones del hombre. De no ser porque le había visto antes, hubiera jurado que, sobre su cabeza, lo que asemejaba una corona de sombras parecía formar una suerte de aura que flotaba como un cabello largo. La figura en el trono habló entonces. Entiendo que estén confundidos y necesiten respuestas, pero las van a tener todas hoy. A eso vinieron, ¿no? Ángela miró a la figura, que se había puesto de pie. Se quedó ante la silla y pudo sentir que desde el fondo de aquella prenda que le tapaba el rostro, había dos focos rojos que le miraban fijamente, haciendo que la sangre que ahora corría a sus piernas le hiciera sentir que su cabeza estaba fría y su corazón latiera más rápido aún. Solo entonces se quedó consternada cuando el hombre se quitó la máscara, dejando ver un torso con marcas de incisiones y costuras propias de una autopsia. «Qué gusto de verte de nuevo, doctora». «¿Eres tú, Camilo?»,